Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Omar Barriga, yo soy profesor de Sociología de la Universidad de Concepción y a mí se me ha encargado dictar el módulo de Estadística para el ramo de Metodología de la Investigación del Magíster en Ergonomía. Este módulo está separado en dos grandes temas. El primer tema es la descripción univariada y el segundo tema son las pruebas de hipótesis. Quisiera empezar hoy día esencialmente con una breve introducción a lo que es la estadística para sentar las bases de lo que viene por delante en este ramo. Primero que nada, quiero que reconozcamos que la matemática es un lenguaje en el sentido de que es un conjunto de símbolos que tienen reglas acerca de cómo se usa para transmitir contenidos de diversos tipos. Como cualquier lenguaje, la matemática tiene sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, etc. La gran ventaja de la matemática es que efectivamente se ha convertido en un lenguaje universal. Si bien nosotros puede que no entendamos lo que son los símbolos que usan los chinos, los rusos, los indios, etc., todos estos países, todas estas culturas reconocen la universalidad de la matemática. Es por eso que la matemática rápidamente se convirtió en el lenguaje de la ciencia. En pantalla ustedes pueden ver un ejemplo de una frase matemática. Efectivamente, en el cuadro superior ustedes pueden ver un símbolo que se llama sumatoria, en la cual existen un conjunto de símbolos en torno a esa sumatoria que nos van dando elementos lingüísticos, simbólicos para interpretar. Por ejemplo, la X, luego del símbolo de esa E grande que es la letra sigma griega, es un sustantivo, en este caso un pronombre en el sentido de que esa X representa un conjunto de elementos específicos. El subíndice de esa X, la pequeña i, es el adjetivo en el sentido de que ese subíndice modifica, altera, precisa el sustantivo. La letra sigma mayúscula es el verbo, indica una acción, en este caso particular, la suma. El i igual a 4, igual a 1, A4, que están abajo y arriba del símbolo de la sumatoria, son los adverbios, en el sentido de que modifican el verbo. Si el verbo es la sumatoria, el i es igual a 1 a 4, implican que hay que sumar desde el primer hasta el cuarto valor. El 3, 5, 7 y 8 son los elementos reales con los cuales estamos trabajando. En esencia, lo que está en el cuadro superior se puede traducir a un lenguaje cotidiano que dice sume cada uno de los 4 valores que toma X, siendo estos 4 valores 3, 5, 7 y 8. Esta acción tiene un resultado. Podemos pensar en ese resultado como un objeto. Por ende, lo que tenemos aquí es que la matemática nos entrega símbolos particulares que podemos utilizar para resumir una secuencia de acciones y esas acciones tienen un resultado particular que es objeto de comprensión, de entendimiento para nosotros. Es precisamente esta capacidad representativa de la matemática que presenta un fundamento para la estadística que vamos a ver a lo largo de estas sesiones. En esencia, la estadística es una rama de las matemáticas que nos entrega un conjunto de herramientas que nos permiten hacer, a grandes rasgos, 3 cosas. Podemos reorganizar información, podemos resumir información y podemos relacionar información. Ahora, lo que sí exige la estadística es que esta información que vamos a reorganizar, resumir o relacionar sea información que haya sido codificada con números. Cuando yo hablo de codificada con números, ¿a qué hago referencia? Efectivamente, nosotros tenemos muy claro que los números nos ayudan a medir cosas. Sin embargo, los números no solamente sirven para medir, los números también sirven para identificar cosas, al igual que un nombre o una palabra.
Hay un conjunto de ejemplos de números usados con propósitos netamente identificadores. En una cancha de fútbol, todos los jugadores usan camiseta con números. Esos números no dicen nada acerca de una cantidad. De hecho, son simplemente identificadores de jugadores particulares y en algunos casos, como el tradicional número 1 de un arquero, el número identifica la posición que juega el jugador. Pero de ninguna manera ese número en particular tiene un sentido de cantidad. Nuestras direcciones, la dirección de la casa en la cual ustedes viven o el departamento en el cual ustedes viven, no dicen nada acerca de una cantidad, son simplemente identificaciones. En el caso de las direcciones, sí hay una cierta noción de orden en los números, en las cuales podemos ir viendo cómo los números van aumentando en la medida que vamos avanzando por una calle en particular. Los números de vuelos, por ejemplo, son números identificadores. Yo digo aquí que el vuelo de LAN Chile que llega a Concepción de Santiago a las 18 horas es el vuelo 207. Ese 207 no tiene ningún significado real de medida. En ninguno de estos ejemplos el número se usa como medida, como cantidad. Sin embargo, todos nosotros reconocemos que estos números se usan de esta manera. Esto es lo que nosotros llamamos la función nominativa de los números. Simplemente apuntan a o nombran algo en particular. En la estadística, para nosotros es sumamente importante reconocer qué tipo de función cumplen estos números que usamos para codificar la información, nominativo o de cantidad. De hecho, en la estadística particular, nosotros hablamos de los niveles de medición para hacer referencia a la naturaleza del uso del número para codificar información. En la estadística, nosotros reconocemos esencialmente 4 niveles de medición. El nivel nominal, el nivel ordinal, el nivel intervalar y el nivel de razón. Vamos a ver un poquito más adelante que para todos los fines prácticos, nosotros tendemos a agrupar la función nominal y ordinal y denominarlos niveles de medición categóricos, y agrupamos los niveles de medición intervalar y de razón y los denominamos niveles de medición numéricos. Eso es una distinción esencialmente práctica que, particularmente en la segunda unidad de este módulo sobre pruebas de hipótesis, vamos a ver la importancia de esa distinción para determinar cuáles son las pruebas estadísticas que deberíamos aplicar dependiendo en la naturaleza de la información que nosotros tenemos codificadas. Las medidas nominales son aquellas en la cual el número solamente cumple con la función de identificación. La dirección, el número de camiseta, el número de vuelo, etc. Todas estas son medidas nominales. Una de las características fundamentales de las medidas nominales es que no pueden ser tratadas matemáticamente. No tiene ningún sentido, por ejemplo, sumar 2 medidas nominales. Si yo tengo 2 jugadores de fútbol que usan la camiseta 1 y 10, no puedo sumar esas 2 camisetas y lograr una camiseta número 11 que tenga algún sentido real. No puedo sumar mi dirección a la dirección de mi vecino. No tiene sentido hacerlo. Sí, puedo hacerlo desde el punto de vista de ejercicio matemático, pero no tiene sentido hacerlo. El resultado no me dice absolutamente nada. En las ciencias sociales y en las ciencias humanas hay muchas variables que son nominales que usamos en nuestros estudios. Es muy común, por ejemplo, producto de una encuesta o un cuestionario aplicado, que ciertas preguntas hayan sido respondidas con un simple sí o no. Eso normalmente se codifica con los valores 1 y 0. Tradicionalmente el 1 refleja el sí y el 0 refleja el no, con esta lógica de que 0 significa ausencia de y por lo tanto el no
representa de cierta manera también una ausencia de. También se puede usar 1 igual sí, 2 igual no, pero yo en particular, por razones que podríamos ver más adelante, prefiero usar el 1 y 0. Hombre-mujer a menudo se codifican con 0 y 1, a menudo el hombre 0 y la mujer 1, que también tiene ciertas implicancias desde el punto de vista analítico que vamos a ver más adelante. Variables como estado civil, soltero, casado, viudo, separado, se puede codificar 1, 2, 3, 4. Religión que profesa una persona, católica, protestante, judío, puede codificarse 1, 2, 3. En esencia, cualquier tipo de asignación de un concepto particular, sí, no, protestante, católico, viudo, soltero, que se le asigne a un número en particular, requiere que nosotros registremos ese sistema de asignación de concepto a número. Y eso normalmente se hace con lo que se llama un libro de códigos, que es esencialmente un documento donde dice, para tal variable, este numerito corresponde a tal concepto. A menudo se usa el término directamente del inglés para libro de códigos, que es un codebook. En toda investigación, y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando entremos a ver el software que vamos a usar en esta asignatura, vamos a ver en concreto un ejemplo de un libro de códigos para simplificar nuestras tareas. Las medidas ordinales, que eran las segundas en el listado, son aquellas en la cual el número cumple la función básica de ordenar las categorías. Es decir, las medidas ordinales reflejan esta idea de mucho, poquito, nada que todos nosotros aprendimos cuando éramos niños o niñas. Esta noción de orden reconoce un ordenamiento en las categorías, pero no dice absolutamente nada acerca de la distancia que hay entre categorías. Es decir, sabemos que mucho es más que poquito, sabemos que poquito es más que nada, pero no sabemos cuánto más de poquito es mucho, ni sabemos cuánto más de nada es poquito. Por lo tanto, solamente estamos reconociendo un orden, no estamos reconociendo una distancia regular entre categorías. Nosotros a menudo, cuando tenemos este tipo de variables que conceptualmente se pueden dividir en mucho, poquito, nada, usamos la ordinalidad inherente en los números para asignarle números a los conceptos. Podríamos usar 3, 2, 1 para representar mucho, poco, nada. Podríamos usar 2, 1, 0, volviendo a esta lógica de que el 0 implica ausencia de, que refleja más fielmente la noción de nada. Podemos usar 5, 3, 1. Desde el punto de vista técnico, podríamos hasta llegar a usar 5.528 para mucho, 2.129 para poquito y 4 para nada. Porque el orden implícita en esas categorías está representada por el orden implícita en los números. Este tipo de codificación ordinal es muy común en las ciencias humanas, particularmente en lo que son llamadas las preguntas tipo Likert, que no me cabe ninguna duda que muchos de ustedes se han topado con estas en algún momento de sus vidas, posiblemente en investigaciones que han hecho, posiblemente es en el supermercado cuando alguien le pregunta si le gusta el café X. Que estas son preguntas que se responden normalmente con categorías como siempre, regularmente, a veces, rara vez o nunca. Noten por favor que aquí hay una secuencia lógica ordenada. También puede verse en las categorías de respuesta muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo. En cualquiera de estas dos situaciones, nosotros podemos usar el orden inherente en los números 5, 4, 3, 2, 1 para reflejar este orden conceptual. Noten de nuevo que si bien 5, 4, 3, 2, 1, todos parecerían que los números están equidistantes entre sí, no así los conceptos que reflejan. No tengo ninguna seguridad de que siempre la distancia entre siempre y regularmente es igual a la distancia entre regularmente y a veces.
Por ende, esa noción de distancia para las variables ordinales es irrelevante. Nivel socioeconómico, el tradicional uso en las encuestas políticas, A, B, C1, C2, C3, D y E, también se pueden codificar de la misma manera. Como las distancias entre los números no tienen un sentido real, tampoco es posible aplicarle procedimientos matemáticos a estos números. Por ejemplo, si yo codifico bueno con un 4 y malo con un 2, numéricamente sabemos que 4 es el doble de 2, pero conceptualmente no podemos decir que bueno es el doble de malo. Lo mismo si calificamos o si codificamos regularmente con un 4 y rara vez con un 2. Si bien reconocemos de nuevo que 4 es el doble de 2, no podemos decir que regularmente es el doble de rara vez. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. A estas variables ordinales y nominales, como dije hace un ratito, se le denominan en conjunto variables categóricas. Y esto se basa en que efectivamente el fenómeno observado está siendo definido en función de diferentes categorías. Esas categorías pueden ser totalmente sin orden o pueden ser ordenadas, pero al fin y al cabo son números nominativos, en el sentido de que solo apuntan a la pertenencia en una categoría. Por ende, se le llama a estas variables categóricas. Contrapuesto están las variables numéricas. Y en las variables numéricas empezamos a ver que las variables, los números que usamos, empiezan a tomar un sentido numérico real para nosotros, un sentido de cardinalidad más que ordinalidad o nominalidad. La diferencia entre las variables intervalares y las variables de razón, ambas que tienen un sentido numérico real de cantidad, tiene que ver esencialmente con cómo se define el valor cero en cada uno de estos diferentes niveles de medición. Las medidas de intervalo son aquellas medidas en las cuales las categorías numéricas, más allá de ser ordenadas, tienen una distancia consistente entre las categorías. Es decir, la distancia entre el 5 y el 4 es igual a la distancia entre el 2 y el 1. Al ser así, nosotros podemos sumar, restar, multiplicar y dividir valores con sentido. Es decir, podemos aplicarle procedimientos matemáticos puntuales. Sin embargo, en la medida intervalar, el valor 0 no tiene un sentido real de ausencia de un fenómeno. El 0 para las medidas intervalares es un 0 arbitrario. Y como el 0 es arbitrario y no la ausencia de algo, no se pueden establecer razones cuando el 0 es arbitrario. ¿Qué quiero decir con el 0 que es arbitrario? Un 0 arbitrario, por ejemplo, es el 0 en la escala de temperatura centígrado. 0 centígrado fue definido hace cientos de años como la temperatura a la cual se congela el agua. Sin embargo, podrían haber definido como 0 centígrado la temperatura en la cual se congela el etanol o el glicol. El 0 que se asigna a la escala centígrado es arbitrario. No significa ausencia de temperatura. Diferente es la escala Kelvin, por ejemplo, en el cual el 0, denominado 0 absoluto, realmente refleja una ausencia de temperatura, más bien una ausencia de energía térmica. En la escala Kelvin, el 0 es real. Por lo tanto, en la escala Kelvin es una medida de razón. El 0 refleja la ausencia de algo. En la escala centígrado, el 0 es arbitrario, no refleja la ausencia de algo, por lo tanto es una medida intervalar.
En las ciencias sociales, honestamente, son muy pocas las variables intervalares con las cuales nosotros trabajamos. Un ejemplo es el coeficiente intelectual, el famoso CI, que no tiene un valor de 0. Otro ejemplo es el prestigio ocupacional, que los sociólogos usamos muchísimo, que tampoco tiene un valor de 0. Sin embargo, en ambas de estas escalas, las distancias entre los números es homogénea. Siempre la distancia entre dos números consecutivos es igual. En las medidas de razón, como dije hace un minuto, el 0 es real. Por ejemplo, si yo midiera el número de hijos que tiene una familia, el 0 significa ausencia de hijos, es un 0 real. Por ende, yo puedo establecer razones. Una familia que tiene 4 hijos tiene el doble del número de hijos de una familia que tiene 2 hijos. Ingresos también es una medida de razón, porque el 0 es real. Una familia que gana 600,000 pesos al mes gana 3 veces lo que gana una familia que gana 200,000 pesos al mes. ¿Por qué es tan importante esta distinción? Como dije hace un ratito, porque las medidas, el nivel de medición de nuestras medidas incide directamente sobre cuáles son los criterios o las técnicas estadísticas que nosotros podemos utilizar. S.S. Stevens estableció estos niveles de medición en los años 50 y desde su perspectiva los 4 niveles de medición definían muy claramente cuáles eran estas herramientas estadísticas que se podían usar. Sin embargo, hoy en día, usando una distinción básica entre categórica y numérica, logramos hacer esencialmente lo mismo. En la medida que ha ido avanzando la estadística y hemos ido aprendiendo un poco mejor acerca de cómo se comportan estas pruebas estadísticas, nos hemos dado cuenta que no es necesario hacer el despliegue en 4 niveles de medición, sino que podemos hacerlo esencialmente en 2. También vale la pena mencionar que existe una suerte de jerarquía implícita entre estos 4 niveles de medición. Razón por arriba de intervalo, intervalo por arriba de ordinal, ordinal por arriba de nominal. No estoy planteando aquí que uno es inherentemente mejor que otra, sino que efectivamente si yo recojo información de un nivel superior, siempre puedo recodificarla a niveles inferiores. Por ejemplo, si yo mido, por decir algo, CI en su nivel básico intervalar, yo después puedo recodificar ese dato con CI alto, mediano y bajo. Lo mismo con ingreso, que es una variable de tipo razón. Puedo recodificar ingreso en ingreso alto, mediano, bajo. Pero piensen ustedes qué pasa si yo le pregunto a una persona si tiene ingresos altos, medianos o bajos. Estoy amarrado a esas 3 categorías. No puedo construir la variable de ingreso puntual de una persona sobre la base de que simplemente me ha dicho que tiene un ingreso mediano. Por ende, mi recomendación normalmente es a mis alumnos que, dada la oportunidad de recoger la información a nivel más alto, hagámoslo así, recojámoslo a nivel de razón o a nivel intervalar, porque si más adelante veo que me sirve más usarlo en categorías, yo siempre puedo generar esas categorías, pero no puedo hacerlo a la inversa. Finalmente, quiero rescatar esencialmente los tipos de estadísticas con las cuales nosotros podríamos trabajar. La primera, y lo que es esencialmente la más simple, es la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es una manera de tratar de describir un conjunto de datos. Y la estadística nos entrega esencialmente 2 grandes agrupaciones de técnicas para hacer esta. Hay ciertos métodos numéricos, de los cuales ustedes probablemente conocen muchos de nombre, la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, etcétera, que los vamos a ver todos esos. Y también los métodos gráficos, que nos permiten resumir información.
gráficos de torta, gráficos de barra, histograma, gráficos de línea. Todas estas son maneras de describir un conjunto de datos. Es importante reconocer, sin embargo, que normalmente cuando nosotros describimos un conjunto de datos, al reducir la complejidad de esa cantidad masiva de información que yo tengo en mi base de datos, yo pierdo información. Y esto para nosotros es importante, porque permanentemente estamos frente a la encrucijada de la calidad de la descripción y la cantidad de información que hemos perdido. Por ende, en la estadística nosotros permanentemente estamos tratando de encontrar un balance entre reducción de complejidad por un lado, pero ser fiel a los datos que yo tengo por el otro. Por eso que es muy difícil reducir un conjunto de datos a un solo valor. Normalmente utilizamos 2 o 3 valores diferentes para darnos una mejor idea de cómo se comporta ese conjunto. Un muy buen ejemplo de cómo esto se hace es lo que se logra hacer con la encuesta CACEN. Ustedes saben que el Estado chileno cada 2 o 3 años aplica una encuesta que se llama la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, más comúnmente llamada la encuesta CACEN, y en la comuna de Concepción esta encuesta es aplicada a 350 hogares, aproximadamente 1.100, 1.200 personas, y en función de la descripción de esos datos, nosotros podemos hacer una relativamente fiel descripción de lo que es la situación de la población de nuestra comuna. Pero yo tengo que reducir eso para hacer sentido de ello. Si yo quiero describir 1.150 personas, la manera más fiel de describirlas es simplemente dando todos los datos para cada una de esas 1.150 personas. Eso significa que no estoy haciendo mi trabajo como analista de información. Yo tengo que reducir esa información, resumirla para poder presentarla. Y al hacer eso, nosotros podemos efectivamente generar una descripción bastante simple de lo que es la realidad de la comuna. Una segunda orientación básica de la estadística es la estadística exploratoria, que es relativamente nueva en el mundo de la estadística. Se remonta al año 1974 en particular con un libro de John Tukey que se llama Exploratory Data Analysis, que da inicio a esta orientación nueva. La estadística exploratoria no es un conjunto de técnicas. La estadística exploratoria es una actitud frente a los datos. En vez de describir o en vez de poner a prueba hipótesis, que son las maneras tradicionales de usar estadística, la estadística exploratoria busca encontrar cosas no fácilmente vistas. Es decir, de cierta manera la estadística exploratoria es mirar un conjunto de datos con diferentes lentes y cada uno de esos lentes nos permite ver algo diferente. Podemos pensar en esos lentes como de diferente magnificación, como podemos pensar en ellos como filtros de diferentes colores. En ambos casos estamos mirando la misma cosa, pero estamos logrando observar algo diferente. En ese sentido, la estadística exploratoria, usando herramientas tradicionales o nuevas, nos permite buscar estructura o forma en las variables, buscar estructura en las relaciones entre variables, buscar estructura o forma en los casos, que es algo relativamente novedoso, buscar estructura en las relaciones entre los casos y finalmente la estadística exploratoria nos permite identificar lo que nosotros normalmente denominamos casos curiosos o casos extremos o directamente del inglés los outliers. Identificar casos que no cumplen con el patrón tradicional se ha convertido en un objetivo fundamental de la estadística. Históricamente, la estadística desechaba esos casos extremos porque no se comportaban de la manera como se comportaba el resto de la población bajo estudio. Pero hoy en día hemos asumido que el hecho de que ese caso en particular no se comporte como los otros es
en sí de suma importancia. Por lo tanto, identificar los casos curiosos es un elemento fundamental para comprender los fenómenos de nuestro interés. En esencia, entonces, la estadística exploratoria no solamente nos permite responder preguntas, sino que también nos permite generar preguntas. Este es parte de un proceso tradicionalmente inductivo, a diferencia de la estadística tradicional, que se entiende más bien en un contexto hipotético deductivo. Como digo, la estadística exploratoria es una filosofía, es una manera de enfrentarse a los datos, no es un cúmulo de técnicas particulares. Y finalmente tenemos la estadística inferencial. Y la estadística inferencial esencialmente es una estadística que nos permite, tomando información recopilada de una muestra, generar algún tipo de comentario acerca de cómo se da un fenómeno en una población. Esa es la noción fundamental de inferencia. Como nosotros tenemos poco dinero, poco tiempo, pocos recursos en general, a menudo la necesidad imperante es de usar muestras reducidas de una población. Por ende, el uso de la estadística inferencial para nosotros es fundamental. Efectivamente, la inferencia a la población nos lleva a lo que son las pruebas de hipótesis, nos llevan a lo que son las estadísticas paramétricas y las estadísticas no paramétricas que vamos a ver más adelante en este curso. Muchas gracias.